Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien nos ayudará a resolver algunas inquietudes desde la perspectiva de la ley. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Nuevamente acá para resolver las inquietudes de los televidentes. A Santel han escrito mucho en cuanto a la parte de los trabajadores. Hoy vamos a abordar esas preguntas que tienen todos los televidentes de Santel, tratando de darles insatisfacción para que tengan las luces de cómo resolver su situación o la duda que tengan. Doctora Katy, ¿qué tema vamos a tratar el día de hoy? Básicamente lo que son los contratos, algunos derechos que tienen los trabajadores, qué pasa con ciertas situaciones que tienen de pronto en las empresas o aquellas dudas que nos han hecho llegar a Santel. Bueno, doctora Katy, vamos a un corto y ya regresamos para comenzar con el programa del día de hoy. Gracias. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, comenzamos con las preguntas del día de hoy. ¿Cuáles son los tipos de contrato? Bueno, a nivel de la parte laboral, que es las inquietudes que tienen los televidentes de Santel, en Colombia manejamos dos tipos de contratos. Podemos estar hablando que existe el contrato verbal y existe el contrato por escrito. Sí. Ya se desplegan de estos contratos por escrito unos nombres que se le aplican a estos contratos por tener determinadas situaciones que vienen a ser favorables para el trabajador o como lo haya pactado el trabajador. El contrato básicamente en Colombia, el contrato pues, de manejo laboral, es un acuerdo al que llega la persona donde va a recibir una remuneración, va a recibir unas órdenes, una subordinación, va a tener un jefe. Entonces, ¿cómo se protocoliza esto? Mediante un contrato, como les digo, es válido el contrato verbal como el contrato escrito. En Colombia nosotros manejamos diferentes contratos para determinadas, digamos, empresas, como está el contrato a término fijo, a término indefinido, el contrato por obra o por labor que se realice. Existe también en Colombia un contrato que se llama aprendizaje, que este contrato básicamente es cuando, digamos, se pacta con aquellos jóvenes, pues obviamente que son mayores de edad, que desean prestar un servicio dentro de una empresa o una compañía, con el fin de aprender. Entonces, pues, o sea, en Colombia sí se manejan diferentes opciones de contrato, lo que les estaba diciendo. Ya se pacta un indefinido o a un periodo de 6 meses, a un periodo de 1 año. Eso depende como la persona, pues, o sea, haya pactado con el empleador. Bueno, continuamos con otra pregunta, doctora Katy. ¿Cuáles son los tipos de cuáles son las clases o modalidades de contrato laboral escrito? Bueno, ya entramos en materia, los había mencionado antes, tenemos el
contrato que es a término indefinido, lo que quiere decir la ley es que es un contrato que no se le pacta un periodo de tiempo. Es un contrato que no puedo decir que va por indefinidamente hasta que la empresa se termine o pues en este caso digamos de la pandemia, que hay contratos que, o sea, obviamente han pedido suspensión cuando son a término indefinido. O sea, no tiene un pacto de un periodo de tiempo. Tenemos otro tipo de contrato que es fijo, o sea, quiere decir que allí sí se pacta un periodo con el empleador. Entonces, generalmente tomamos este tipo de contratos cuando, digamos, la labor que se va a realizar viene en pos, digamos, de que contrataron para hacer determinada actividad dentro de la empresa y esa actividad va a durar, digamos, un año. Entonces, generalmente el empleador busca no que sea la parte pues de viveza de él, sino que organiza sus finanzas para poder cumplir con aquellos trabajadores, digamos, durante ese periodo a un año. Puede darse un periodo de 6 meses, puede darse por 3 meses, o sea, cuando hablo de indefinido no tiene un plazo estipulado por escrito. De tiempo. Exacto, cuando hablo fijo, tiene ya por escrito un periodo de tiempo. También tenemos el contrato de obra-labor, que es semejante a lo que estaba manifestando de que existe una labor determinada que se va a hacer. Por decir algo, yo contrato en la empresa Pepito Pérez, organizo allá una construcción, digamos, de un parque. Dentro de ese parque yo tengo estipulado en mi proyecto que se va a demorar 4 meses. Entonces, previamente yo le aclaro a la persona que voy a contratar por qué va a ser ese contrato por, digamos, 4 meses, o por qué se va a denominar este contrato solamente por obra o labor, porque yo no voy a necesitar a la persona para determinadas cosas, sino para esa labor que en yo específico. contrato con un tercero. Exacto, o sea, ese contrato está estipulado ahí es para hacer el mandato de lo que me genera a mí un servicio por determinado tiempo. Ese es el tipo de contrato que llama uno obra o labor. Hay un contrato que también lo manejamos mucho en Colombia, que es un contrato civil, que es de prestación de servicios. Este contrato de prestación de servicios también tiene unas características donde a mí me contratan, yo soy una persona independiente o profesional, generalmente se maneja para la parte de la fuerza profesional, las personas que de pronto, digamos, hablemos de los contadores a nivel de abogados, donde yo presto mi servicio, pero este contrato no tiene, digamos, unas estipulaciones como lo tendría el contrato a término indefinido o el contrato fijo, porque el contrato término indefinido me habla de que yo tengo que tener los 3 elementos que son la remuneración, es decir, el salario que me van a pagar, que yo me presente dentro de la empresa, segundo elemento, y el tercer elemento que yo tenga estipulado, bueno, tengo la presentación, tengo la remuneración y que tenga pues yo la subordinación de una persona, un jefe que esté dándome los mandatos, las órdenes. Entonces son 3 elementos que rodean a un contrato de trabajo. Entonces, ¿por qué les aclaro esta parte? Porque el contrato de prestación de servicios está diciéndome a mí, generalmente sus cláusulas estipulan que yo presto mi servicio de abogada por determinada labor. Entonces lo voy a hacer, digamos, a 6 meses y voy a recibir un pago, pero no lo llamamos remuneración, sino son mis honorarios. Es la remuneración de prestador de servicio. No es un salario, estaríamos hablando más de que es un salario. En el trabajador que es dependiente con su contrato a término indefinido y definido, entonces hablamos de un salario. Para el prestador de servicios estamos hablando de unos honorarios.
una compensación económica a cambio de prestar mis servicios. Ya, digamos, frente a las inquietudes que nos presentan los televidentes de Santel, se pueden llegar a manejar también diferentes contratos que de pronto no podemos decir que son camuflajes, sino que nacen de estos contratos. Por decir algo, no puedo pactar un contrato a 6 meses, pero lo pacto a 4 meses, pero necesito que sea un contrato que tenga con toda la carga prestacional. ¿Qué es esa carga prestacional? Un derecho a unas vacaciones, un derecho a una prima, un derecho a una afiliación de EPS, ARL, o sea, que tenga todas las acreencias laborales. Entonces se manejan diferentes contratos dependiendo, pues, o sea, cómo tenga organizada la empresa, todo dentro de la ley. ¿Qué nos maneja la ley? El Código Sustantivo de Trabajo. Estamos regidos por él. Sí, esa es la bitácora de nosotros para poder manejar los casos que se presentan a nivel laboral. Entonces dicen, abogada, digamos qué casos, no, de pronto ir a asesorar a una empresa cómo organizar un contrato. Yo sí quería, a propósito de asesorar empresas, manifestarle a los televidentes que ustedes pueden, digamos, economizarse si tienen, digamos, una MIPYME, una pequeña empresa. Voy a contratar a la señora para que me pegue los botones de estas camisas, digamos, por 4 meses. Yo tomo un modelo de San Google y le hago el contrato. Resulta que, o sea, por eso surgen estas inquietudes, porque es que el código es muy claro y específico en que yo tengo que generar, digamos, por ejemplo, cuando yo hago un contrato, ¿qué puede llevar un contrato, doña Blanca Luz? El nombre suyo, el apellido, la dirección, la ubicación, el objeto, usted qué es lo que va a hacer, para qué se le va a contratar, cuánto va a ser el pago, cómo se lo van a pagar, quincenal, mensual. Que de pronto a veces dicen, bueno, va a ser subordinado de tal área. También maneja, digamos, unas causales, unas prohibiciones, que son las que maneja el Código Sustantivo. En su artículo 64, digamos que son justas causas. Si yo cometo una falta, ¿por qué me cancelan un contrato? Entonces, en esta parte, yo sí les digo a las personas que nos ven, gástense un poquito en honorarios de abogado, pero suelten el manejo de un contrato, bien sea para una empresa o un contrato de servicios, porque muchas veces tenemos dolores de cabeza a futuro, pero es que nunca me dijo que había una cláusula penal por 100 millones de pesos. No, es que el modelo de Internet traía la cláusula ahí que decía que la cláusula penal va a ser de 100 millones de pesos. Entonces son situaciones que de pronto por no leer, no asesorarse, entonces nos trae dolores de cabeza. A nivel de la parte laboral, entonces les estaba diciendo, se asesora la parte de lo que son las empresas, se asesora al trabajador, cómo deben manifestar, digamos, sus inquietudes frente a las acreencias laborales, a qué tienen derecho, cómo lo liquidan, cómo es el manejo en el entorno laboral colombiano. Para después no tener problemas o dificultades. Exacto, sí, señora. Bueno, doctora Katy, continuamos con otra pregunta. ¿Me pueden despedir del trabajo en esta época de pandemia? Bueno, es una pregunta muy interesante que surge a raíz del COVID-19. ¿Qué sucede? No podemos desestimar que primero que todo está la ley, prima la ley sobre diferentes decretos que puedan llegar a surgir. Sí. El Ministerio del Trabajo no se ha pronunciado en cuanto a que vamos a hacer una reforma dentro del código, no. El Ministerio da como la oportunidad de que el código trae como unas banderitas que dicen, ojo, si usted se encuentra en una determinada situación como empresario, que no le va a dar la capacidad para tener su fuerza vinculante ahí, hay que tomar unas acciones. De pronto muchas veces las personas dicen, ay, es que la empresa se declaró en quiebra, se declaró en liquidación. Entonces, en esta pandemia, lo que estamos hablando son situaciones de emergencia. Sí.
se puede hablar de una suspensión de contrato, más no de desproteger al trabajador, que es el caso que está sucediendo ahorita en plena pandemia, donde muchos empresarios dijeron, llevamos marzo, abril, mayo y junio en que no se ha tenido una producción. Sí. Entonces, ¿qué hicieron en el momento en que se emanó el decreto mayor para estipular que venía la emergencia sanitaria y ecológica? Entonces tomaron la decisión de que se suspendía el contrato bajo el aval del ministerio, apalancándose en el código. O sea, acá no se inventaron, no está yendo la norma en contra de las políticas que tiene el código laboral, no, o sea, acá se está manejando un caso de fuerza mayor. Entonces, ¿qué sucede? La respuesta es muy concreta. No se puede despedir a las personas. Lo que se está haciendo es una suspensión. Hago un paro en el camino porque no estoy produciendo nada. O reorganizo, genero una reingeniería. Me preguntaban en estos días, doctora, lo que pasa es que mi empleador me está diciendo que mientras que yo estoy acá dedicado en la casa, me va a dar un auxilio. No me puede generar mi salario completo, pero me va a otorgar un auxilio, llamémoslo un auxilio, sí. Llamémoslo que es como un valor económico de supervivencia, más no se puede llamar salario, porque el salario en Colombia, el código laboral lo estipula que nadie en Colombia puede ganar menos de un salario mínimo. Entonces, cuando hablamos que nos dan este tipo de remuneraciones, de ayudas, es como un soporte económico. ¿Cuál es la idea? Que por esta pandemia la gran mayoría de empresarios lo que han hecho es suspenden sus contratos a sus trabajadores, más no le quitan el derecho de sus acreencias laborales. Entonces, para que todas las personas tengan en claro, tengo derecho a mi EPS, que es mi salud. Sí. Tengo derecho a mi ARL. Sí. Yo pensaría que la administradora de riesgos laborales funciona cuando yo estoy en movimiento o dentro de mi empresa. Sí. Pero de todas maneras, o sea, el pronunciamiento del ministerio fue no señor, suspenden contrato, no van a pagar salarios, pero no me le van a suspender sus acreencias laborales. Y la última es el pago o aportes a su pensión. Sí. Porque, o sea, lo más obvio es que en ese tiempo, y yo como trabajadora, ¿qué culpa tengo de que la pandemia me afecte mi cotización a la pensión? Entonces, ese fue como el análisis que se hizo. Y yo les reitero, no se pueden despedir a las personas, siempre y cuando exista un factor, uno, de justa causa, porque el código sigue manifestando. Que emanó también el Ministerio de Trabajo, dijo, pónganse la mano en el corazón. Si está la tecnología, hagamos un teletrabajo. Sí. Obviamente que estipulando, digamos, un tiempo. Yo siempre, o sea, en estos días que he dado las conferencias a las empresas, tengan la prudencia de manejar un horario, porque es que sus trabajadores tienen un horario pactado dentro de su contrato. Dice que de 8 a 5 de la tarde, digamos, con 2 horas de almuerzo. De igual forma, yo estoy haciendo un teletrabajo. No por ese hecho se da como la arbitrariedad de que el jefe me esté llamando a las 8 de la noche, a las 10, que se le olvidó que le envíe un email. ¿Qué es eso? Entonces, o sea, ¿qué dio el ministerio? Unas alternativas, una solución. ¿Cuál es la solución? Hombre, si no puede sostener a su trabajador, páguele las acreencias. Pero si usted ve que su empresa está en la era de la tecnología y aporta a su empresa, hagamos teletrabajo. Y en el teletrabajo pues se debe cumplir el horario como si estuviera en la oficina. Exacto, son unas condiciones obviamente que ya son especiales porque ya se entra como a generar, digamos, yo he estado pendiente, digamos, de unas empresas que han enviado los computadores
obviamente con una acta de diligenciamiento a sus trabajadores directamente al domicilio. Sí, claro. Y están financiando lo que es el pago de la conexión a internet. Sí. Porque pues obviamente él está haciendo uso de un servicio que es personal y lo pasa a su empresa, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, son condiciones. Yo en este momento digo que hay que tener la balanza de equilibrio, tanto la balanza para el trabajador como la balanza para el empleador. Si desequilibramos esa balanza, ahí es cuando viene el boicot de demanda, porque me violó los derechos, me violó mi horario, me canceló el contrato sin ningún tipo de justificación en plena pandemia. Entonces, son situaciones que se vienen a analizar ya ahorita en este momento, porque ya están consultando las personas sobre diferentes abusos por parte de las empresas, como de igual forma abusos por parte de los trabajadores. O sea, cómo se va a presentar una conferencia, digamos, en una cámara. Son políticas también. Claro. Blanquita lo dijo, estamos dentro de un teletrabajo frente a unos horarios y a unas condiciones especiales. Claro. ¿Qué me obligó? La pandemia. Sí, y que a pesar de que esté en mi casa, pues debo guardar, si voy a hacer un teletrabajo, debo guardar unas normas y unas condiciones para poder hacer ese teletrabajo. O sea, no me puedo ir a la cama, si voy a hacer teletrabajo, no me puedo ir a la cama a hacer el trabajo, no. Debo buscar un sitio especial para poder hacer esa labor. Siempre recordemos que el trabajador está en representación de una empresa. Claro. Cuando escribe un contrato, entonces digamos, por ejemplo, Blanquita dice, no, yo voy a hacer mi programa jurídico desde la cama. No, Santel, ¿qué dice? Dios mío, no. Usted tiene su contrato estipulado de que hace sus presentaciones y, o sea, en debida forma. O sea, son situaciones que no pueden estar por escrito, pero que son manejables y que son deductibles al ser humano. Claro. Es que se han presentado muchos casos, pero yo siempre soy amiga de la conciliación. Genere una conciliación con sus trabajadores, míreles, apórteles cuál podría ser la solución. Si era una empresa de laminado, generemos entonces ahora venta de tapabocas, venta de gel, venta de alcohol. Hagamos el teletrabajo, generemos una solución. Pero entonces sí se viene ahorita una serie de precisiones frente a las quejas que están, o sea, que se están veniendo en este momento por parte de los trabajadores. Hay una serie de violación a los derechos del trabajador, pues que obviamente no se pueden permitir. Claro. O sea, sí, no, la pandemia no puede llegar y cruzar y violar los derechos a las personas. Bueno. Listo, doctora Katy, continuamos con otra pregunta. Estoy trabajando en esta época de pandemia y me adeudan algunas mesadas de salario. ¿Qué debo hacer? Bueno, estoy trabajando en esta época de pandemia y me adeudan algunas mesadas de salario. ¿Qué debo hacer? O sea, estamos en pandemia y me están debiendo salarios atrasados, ¿no? Bueno, o sea, vamos a responderle a la televidente. Sí, está laborando. Sí. Cuando, digamos, yo permito que a mí no que me salten mi derecho, porque es una obligación, un salario. Al principio yo les decía, existen en Colombia 3 elementos, señores de Santel, televidentes de Santel, no se les olvide. Me presento a trabajar. Sí. Tengo un jefe. Sí. Y recibo un salario. Entonces, cuando yo permito que se me viole uno de estos 3 elementos, estoy siendo permisivo. Ya es cuestión diferente que si la persona pacta con el jefe de recursos humanos o pacta directamente con el dueño de la empresa que, digamos, estamos en mora le estamos adeudando 4 quincenas. Pero le voy a otorgar el auxilio de transporte para que usted se movilice, vaya y venga,
de Y su pueda casa. cumplir con su labor. Exacto, está cumpliendo con la labor. Sí, Lo no debido es que esta persona si trabaja es porque está trabajando para su tercer elemento, que es la remuneración, bien claro. sea quincenal, mensual, pero que, o sea, que está a la espera de esa compensación económica que es la que le da para vivir a esa persona. Claro, para poder sostener sus gastos y las cosas que tenga Exacto. que pagar en su hogar. Yo pienso que la situación del trabajador es como si estuviera dentro de un establecimiento de comercio. Sí, Y él, digamos, en este momento de pandemia dice, yo no tengo cómo comprar un mercado. sí, Y voy a la tienda y bueno, entonces hoy me hace un favor y me apunta dentro del cuaderno una libra de arroz, una libra de café, media libra de carne. Entonces voy sí, acumulando claro, y voy acumulando. sí, Y le suscribo dentro del cuaderno, sí. porque pues, el pobre señor del establecimiento de comercio no va a permitir que va a entregar así como así el producto. No, claro, Entonces lo traslado a la empresa. La idea es que si yo permito que a mí me adeuden mi salario, debo establecer un documento anexo del por qué permití esto. al no ser que ya, al no ser que ya mi empleador o la persona con la que estoy trabajando tenga de pronto alguna dificultad y él me comente a mí, mire, es que estoy pasando esta situación, pero yo le pago en el mes siguiente, o bueno, llegan como a un acuerdo entre las dos partes, ¿cierto? Correcto. Si el trabajador Y que quede por escrito. Exacto, ya lo hemos aprendido durante este programa. Todo para mí debe quedar por escrito. Claro. Tanto para el empleador como para el trabajador. Voy y me enfrento allá en los juzgados laborales y les saco una lista de una liquidación, más tantos salarios, más tantos salarios. Obviamente que el empleador me dice, no, yo nunca le pagué, yo le pagué eso. Y entonces voy y saco el estado de cuenta de nómina y ahí no aparece. Entonces ahí está la prueba de que no ha pagado. Entonces, si yo permito, bajo alguna circunstancia, en este caso, digamos, creo que la televidente habla es por la pandemia. Sí, bajo esta circunstancia de la pandemia, si yo lo permito, dejémoslo por escrito. Claro. Porque es que yo también tengo que ser solidaria. Claro, sí. O sea, si la empresa con la situación, claro, con la situación. Exacto, pues, si la empresa me ha sostenido, he sido buena trabajadora, me han dado unas garantías y he progresado al lado de la empresa, ¿por qué no me solidarizo en este momento? Sí. Pero la empresa a la vez también debe solidarizarse y estipulármelo por escrito. O sea, ¿por qué? Porque es que hay que fundamentar la razón del por qué en este momento no estoy recibiendo el salario o va a dejar de recibir los salarios hasta tanto se estabilice el punto de equilibrio, porque hoy no vamos con un punto de equilibrio normal, sino vamos decreciendo. Sí. Entonces son situaciones que pues nos ponemos la mano en el corazón. Sí. Pero si yo permito algo es porque estoy conforme. Sí, claro. Me siento pues tranquila. Sí. Entonces, si yo permito que de pronto se dejen de pagar unas quincenas, yo pienso que de pronto es que no estoy necesitando el salario. A la lógica yo diría es, si el jefe me dice, bueno, acá la producción se paró, estábamos fabricando láminas de aluminio, de 100 láminas las tenemos todas ahí por la época de pandemia. Sí. Les solicito a ustedes que firmen en talento humano un acuerdo para que se entienda que determinadas quincenas no las van a recibir, sino van a recibir el auxilio de transporte para que me colaboren en producir ahora no láminas de aluminio, sino tapabocas. Bueno. Son acuerdos, o sea, yo digo, el acuerdo es muy bonito, pero suscribamos. Listo. Para dar la razón del por qué. Continuamos con otra pregunta, doctora Katia. ¿Cuándo y hasta cuánto se pueden embargar los salarios? Bueno, esta pregunta me parece muy interesante porque me la han hecho bastante
cuando, digamos, las personas dicen yo tengo una determinada obligación, pues me he hecho la de las gafas y no he dado las cuotas, digamos, me comprometí en pagar una nevera. Sí. Entonces suscribí, firmé un documento, digamos un pagaré o determinada, digamos, un título que hace exigible ante el juzgado un compromiso. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas a veces, pues, o sea, estamos como en una tranquilidad, no, pues, o sea, dejemos cruzar. Entonces, cuando nace una obligación, nace una responsabilidad que tiene unas consecuencias. Sí, claro. Si no las cumplo, claro. Exacto, o paga o paga. Sí. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que se puede embargar hasta una quinta parte del salario. Sí. O sea, de lo que la persona, digamos, está devengando mensualmente. ¿Qué sucede? Esa quinta parte es la que pueden llegar a realizarme un embargo. Entonces, por lo menos dicen, pero yo soy pensionada y pues tengo una pensión, digamos, de 1.000.000 de pesos. Sí. Entonces a mí no me embargan porque pues, o sea, mi pensión es inembargable. Pero resulta que la señora, digamos, Ruth se fue a una cooperativa, recibe su pensión y ella ya adquirió la nevera, que yo les estaba hablando ahorita de la nevera. Recibió su nevera, pero hizo caso omiso al pago de las mensualidades que le otorga esta adquisición. Entonces, ¿qué dice la ley? Para este caso, digamos, en que doña Ruth es pensionada, sí señora, le pueden embargar su pensión. ¿Por qué? Porque es que usted adquirió por medio de una libranza una obligación. Ahora, el caso que se maneja bastante para los embargos los tenemos, digamos, en las empresas cuando las personas han adquirido obligaciones bancarias, obligaciones por medio de electrodomésticos. Entonces, cuando yo les digo, yo suscribí mediante este documento, este título, entonces yo como abogada digo, sí, usted no pagó, me voy al juzgado y genero un proceso para que se me pague esa obligación. No quiere pagar a las buenas, pues le embargo la quinta parte de su salario, la quinta parte. ¿Qué sucede? Que la ley también otorga el derecho a embargar cuando hay obligaciones alimentarias en la familia. Entonces se permite también llegar hasta el 50% del salario. Digamos, por ejemplo, que el señor está con la cónyuge, se divorciaron, más nunca volvió a cumplir con los hijos, tiene 4 hijos, entonces la señora como sustenta 4 bocas. Claro. Pues inicia su proceso, él lleva, digamos, 10 años trabajando en el tiempo, por decir algo. Sí. Voy yo allá y le embargo su salario. Resulta que son 4 hijos. Entonces la ley me permite llegar hasta el 50%. De ahí para allá no, porque me preguntarán, ¿y por qué no le embargan todo el salario? Sí. ¿De qué vive ese pobre cristiano que embargan? Total, tiene que seguir trabajando. Claro, ¿con qué paga sus transportes para ir a la oficina? ¿Con qué come? ¿Con qué paga servicios? Entonces la ley es muy inteligente y dice 50% para aquello que incumple, que tenga un título, que sea una obligación alimentaria, una obligación bancaria, y el 50% con eso usted vive, señor. Listo, entonces, doctora Katy. Vamos a un corto y ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.
Doctora Katy, continuamos con nuestras preguntas. ¿Cuándo se tiene derecho a calzado y vestido de labor y cuándo se entrega? Bueno, un trabajador en Colombia, dice nuestro código sustantivo, que tiene derecho a cierta garantía, sí, especie, como es, digamos, uniformes, como es calzado, dotación, eso se llama... Lo que se llama dotación, ¿no? Exacto, esa es la palabra, la dotación. Entonces, esa dotación, ¿en qué está representada? Está representada en los uniformes, digamos, el uniforme completo, blusa, overol, guantes de protección, botas de protección, lo que es calzado. El trabajador, digamos, que entra a laborar, cuando él gana hasta 2 salarios mínimos, hasta 2 salarios mínimos, dice el código, tiene derecho a esa dotación. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que estamos hablando de un salario mínimo legal mensual vigente en Colombia. Sí. Que el salario es para sobrevivir con su alimentación, sus obligaciones, su arriendo, su transporte, está dentro del salario mínimo que venga incluido el transporte. Entonces, la ley dijo, bueno, ¿cómo hacemos? Porque este trabajador no va a tener, como quien dice, una dotación, una presentación, pues, o sea, que le vaya a alcanzar su salario hasta para comprar sus mudas, su vestimenta para presentarse. Y digamos, por ejemplo, en el caso de asistentes, secretarias, ellas, digamos, también, o sea, manejemos un uniforme. Sí. Para que la empresa se vea igualitaria y no manejemos que cada unos vengan en jean, otros vengan, o sea, porque es que no podemos decir que un salario mínimo le va a alcanzar para el presupuesto de su ropa, de su manutención. De su vestuario. Exacto, entonces, ¿qué facultad tiene el Código Laboral? El Código dijo, bueno, se le va a otorgar después de que esté 2 meses ya laborando esta persona, se le va a otorgar su dotación. Sí. Generalmente en las empresas hablan de 2, en otras empresas dan 3 dotaciones, en otra empresa, digamos, dan 4 dotaciones. Eso depende. Lo que manda la ley es que se generen 2 dotaciones, una, digamos, en junio y otra que se genere en diciembre, que, digamos, que da la calidad de la dotación que le dure ese determinado tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la persona, cuando entra a laborar, ha suscrito su contrato, ya sabe las condiciones, ha leído el contrato, sabe cuáles son los requisitos y está de acuerdo, listo. Pasa un periodo de prueba también, pasaron los 2 meses y ya, pues, o sea, la empresa le otorga su dotación, que va establecida, digamos, en junio y en diciembre. Entonces, ¿a partir de cuándo? A partir de que suscribe el contrato después de 2 meses de que está la persona allí laborando. Bueno. Pero ¿cuál es el requisito primordial? Que su salario no exceda los 2 salarios mínimos. Si ya es más de 2 salarios mínimos, lo siento, la ley no lo protege en cuanto a otorgarle una dotación. Entonces, estos son los requisitos. Bueno, listo, doctora Katy. Continuamos con otra pregunta. Durante esta época de pandemia y con la implementación del teletrabajo, ¿el empleador debe brindarme el dispositivo de sistemas? Ya creo que habíamos hablado en la parte inicial del programa, en la primera parte, de que el teletrabajo no es que obligue al empleador, pero sí fue una circular que emanó el Ministerio del Trabajo. Bueno, digo, o sea, ¿se suspende el contrato o se le otorgan las garantías para que trabaje? Sí. Entonces, digamos, voy a hacer teletrabajo para pastas Dolly.
pero necesito hacer los informes y no cuento con un computador. Claro, sí. No cuento con internet, solo cuento pues con el celular y eso pues no es adaptable a mi trabajo. No. Entonces, si yo voy a establecer un trabajo desde mi casa, lo más obvio y lo más susceptible es que mi empleador me aprovisione las condiciones para hacer el teletrabajo desde mi casa. Para poder realizar esa labor, ese trabajo. Exacto. Yo pienso que ahorita en Colombia, no sé si a través de este fenómeno de la pandemia, se dé un asentamiento de aquí a diciembre, digamos, o de pronto de aquí a un año, haya un condicionamiento a un teletrabajo. Cuando uno experimenta, digamos, situaciones nuevas que de pronto por fuerza mayor no están dentro de un código, es cuando el Congreso empieza a emanar las leyes. Entonces, de pronto pueden surgir algunas inquietudes, como lo que hablábamos del horario, la forma, digamos, de hacer la presentación, cómo se estipula el teletrabajo. Pues lo ideal es que este teletrabajo, no, y lo aclaro, el teletrabajo no puede ser pago por menos de un salario mínimo. ¿Sigue con el mismo salario que traía la persona? Claro, sí, o sea, de pronto lo que daría en estos casos es que no va a tener su subsidio de transporte porque no se está movilizando. No se está desplazando hasta la oficina. Sí, entonces me consultaban a mí, pero es que me rebajaron 57, 60, 80 mil pesos. Entonces vamos a mirar el desprendible. Por época de COVID-19 no se hace pago el transporte. Ya, o sea, no me están generando el transporte porque no me lo están cancelando porque yo no lo estoy generando. Como trabajador yo no me estoy moviendo ni estoy gastando diariamente. Claro. Pero obviamente sí es de pronto viable, no de pronto viable, es viable que si a mí me proponen un teletrabajo, me suplan esa necesidad, me suplan las garantías de las cuales yo no poseo. Obviamente, Blanquita, como me decía una consultante, ay, pero es que me llegó el computador y yo me quiero quedar con el computador, es tan bonito, es mi implemento de trabajo. Obviamente que si a un futuro, digamos, por ejemplo, la empresa va a hacer renovación de equipos, se puede proponer, listo, dejen un equipo, si no tengo equipo, pues, o sea, cédanme ese equipo, llego a un acuerdo. Claro. Pero, pues, es factible, sí. De pronto la empresa cuenta con máquinas que son fijas y que no se pueden mover, que sería absurdo, pero lo ideal es que para desarrollar mi trabajo, si yo necesito de unos recursos, me los aprovisione el empleador. Bueno, doctora Katy, gracias por esa respuesta. Continuamos con otra pregunta. ¿Cuándo se tiene derecho a licencia de maternidad y paternidad? ¿Cuándo y cómo se paga? Bueno, respondemos a los televidentes. Por medio de la ley 1822 del 2017, veníamos primero en el código con una licencia que nos otorgaba el código a las madres gestantes de 12 semanas, pero surge la ley 1822 y amplió, estaba en un promedio de 14, entonces pasó a 18 semanas de licencia de maternidad. Aumentaron. Exacto, también hay una licencia para el padre que es de 8 días. Hay unos requisitos que exige la ley, pues obviamente que, digamos, estén pues trabajando, que tengan una afiliación, que se esté generando, pues, o sea, no, me consultaba una señora y me decía, es que estoy en unión marital, de hecho, no, o sea, acá lo que exige la ley son unos requisitos en donde usted debe demostrar, pues, que lleva cierto tiempo laborando, y que, o sea, ocurrió la gestación y que estaba laborando, entonces tiene el derecho que se le otorga la ley y que el padre pues también está manifestándolo. Eso es un derecho que pues surge
a raíz pues de que existe el principio de igualdad. Entonces los señores decían, pero ¿cómo es posible que se genere una licencia para mi señora, mi esposa, mi compañera de 18 semanas y yo que soy el que aporto? ¿Por qué no me generan a mí como una garantía la ley? No tengo el derecho de estar con el bebé recién nacido, aunque sea una semana, ¿no? Entonces la ley otorgó esa licencia que se le da tanto a la madre, que es la gestante, como al padre, como una compensación. Una compensación que le genera, pues, o sea, el permanecer con el naciturno esos primeros días. Sí, claro. Entonces, para que lo tengan en cuenta, o sea, muchos trabajadores, no, es que me pidió el jefe que regresara a las 4 semanas, no, o sea, usted tiene un derecho a su licencia, tiene un derecho a una lactancia también que lo trae el código, donde le otorga esa facultad de darle unas horas para que lacte a su bebé. Entonces yo pienso que en el derecho laboral existen unas garantías que pueden estar primando y que no las conocemos, entonces hay que accionar para verificar, o sea, a qué tengo derecho en la parte laboral. Y este es uno de los de los casos más preguntados de qué licencia, porque ya, pues, o sea, hay muchos señores que no se habían enterado que la ley les había otorgado ese derecho. Es acción en el derecho. Bueno, doctora Katy, continuamos con otra pregunta. ¿Qué es el auxilio funerario? ¿Cuándo y cómo se paga? Bueno, el auxilio funerario, me imagino que la televidente nos está enfocando por el lado de, bueno, hablemoslo de Colpensiones y las administradoras también privadas. Entonces, la administradora Colpensiones, cuando yo me afilio a este fondo, recuerdan que yo firmé un contrato, digamos, a término indefinido, donde yo les decía, tengo derecho a una salud, a una ARL y a que se me dé la afiliación a la administradora de fondo de pensión. Tengo esos derechos. Además que tengo derecho a mis vacaciones, a mis primas, a mis cesantías. Entonces muchas personas no saben y dentro de lo que es la afiliación a la administradora del fondo de pensiones, tiene estipulado un valor, una compensación económica, que es una ayuda para cuando, digamos, la persona, por decir algo, el trabajador, el pensionado, fallece, y yo estoy afiliado, estoy laborando, y tengo un deceso, mi familia puede solicitar ese auxilio, porque la ley me lo otorga. Me otorga un monto, un valor representativo a lo que son gastos funerarios, gastos de sala, gastos de transporte o movilización, gastos, digamos, por la bóveda, gastos por, digamos, por el cajón, o gastos para la ceremonia de la cremación. Eso puede variar porque, digamos, las personas, digamos, falleció el papá de la familia Pérez. El señor estaba laborando. Su cónyuge, su esposa o su compañera fue y consultó a un abogado y el abogado efectivamente le dijo, sí, usted tiene derecho a su auxilio porque el código laboral, o sea, lo tiene estipulado allí. Este auxilio se le debe dar a las personas porque es una contraprestación. Digámoslo que en el argot del mercadeo es un valor agregado que debe ofrecer las administradoras de los fondos de pensiones. Muchas veces las personas me han consultado que se han endeudado, digamos, para ellos es una suma representativa llegar, digamos, a 8 millones de pesos. No contaban con esa plata. Entonces la cónyuge me dice, voy a tramitar la pensión de sobreviviente, doctora, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, ya reclamó su auxilio funerario. No tenía ni idea. Claro, entonces, si fallece y no es pensionado, tiene derecho a su auxilio funerario.
y a dejar la pensión. Sí. El señor Pérez era pensionado y fallece, de igual forma tiene el derecho a su auxilio. Entonces, esta consultante llegó y me dijo, bueno, vengo a tramitar mi pensión, pero pues, sinceramente, se me fueron 8 millones, casi 9 millones en traslado, movimiento. No, hagamos el trámite, es un derecho que le da la ley. Entonces, no nos dormamos en esa parte, porque hay derechos que los tenemos y que no sabemos que nos los existen. La ley. No ¿Sí? sabemos que existen. Sí, entonces, ya hoy en día yo pienso que la gran mayoría de las personas y los consultantes de pronto buscan es cómo hago la gestión para reclamar ese auxilio funerario. Entonces acá la ley dice, usted tiene que tener las pruebas, las evidencias, las facturas, donde usted realmente gastó 8 o 9 millones de pesos. Hace el trámite con la administradora para que esa administradora le reembolse este valor. Ese dinero. Exacto, ese valor es reembolsable. O sea, inicialmente, como me decía otra consultante, no, ya necesito, me llama, acaba de morir mi esposo, ya necesito el auxilio. Lamentablemente, si esto fuera un sistema que fuera mediático, ágil, le digo que sí, que eso es posible y que le van a entregar ya ese auxilio. Pero mi querida señora, lo más factible es que usted financie de su bolsillo los gastos funerarios para que posteriormente se haga la reclamación del auxilio funerario. No hay necesidad de que den poder abogado. Pues, o sea, lo que pueden es consultar y decir cómo lleno los documentos, qué requisitos. En la misma administradora de fondo, de igual forma les dan las luces, les ayudan los de servicio al cliente, los del call center también, para que se haga y se llene el documento necesario y se cumpla con los requisitos para poder reclamar el auxilio funerario. Listo. Bueno, doctora Katy, vamos a una pausa y ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, nos quedan 3 minuticos y vamos a resolver la última pregunta que tenemos. ¿Cuándo y cómo se termina o despide un trabajador con justa causa? Bueno, cuando el trabajador cometa alguna de las faltas que estipula el código como justa causa, en que, digamos, no cumpla con ese requisito. El código es bastante tajante al decir que en su artículo 61, cuáles son las causales de terminación del contrato. Pero también hay unas causales que están enmarcadas en el artículo 62 sobre la terminación del contrato por justa causa. Como nos quedan pocos minutos, voy a darle las luces a los televidentes. Existen justas causas, ojo, aprendan, por parte del empleador que puede aducirme dentro de un documento que es la carta de terminación de contrato que yo cometí esas faltas. Son 9 faltas que yo cometo allí. Haber sufrido engaño, todo acto de violencia, todo acto grave de violencia, injuria o malos tratos, todo acto inmoral que haya cometido, de pronto la detención preventiva del trabajador,
por más de 30 días. Si no regresó el trabajador y está, digamos, dentro de la cárcel, pues, o sea, él sí da un justa causa. Y hay unas estipulaciones también en la parte B del artículo, que es por parte del trabajador. O sea, nosotros decimos, ¿cuándo se da por terminado un contrato por justa causa? Cuando mi empleador, yo no le cumpla con esas causales que dice el artículo 61, que está, el 62 y 63 que estamos hablando, que son por parte del empleador. Y cuando yo como trabajador, óigase bien, yo como trabajador me sienta afectado por esas causales que trae la parte B, que se las digo, haber sufrido engaño por el empleador, todo acto o malos tratos que tenga el empleador hacia mí, gritos, violencia, malas palabras, eso me da a mí como trabajador para hacer un documento, carta de terminación de contrato por justa causa bajo el artículo 62 y 63, literal B, por el trabajador. O sea, que para que hoy entiendan, no es solamente el empleador el que da por terminado por justa causa el contrato, sino que también yo como trabajador, si me siento vulnerado en esos derechos, lo doy por terminado. A ver, dice toda circunstancia que el trabajador no pueda prever, todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación de sus servicios, cualquier violación grave, digamos, o producciones frente a este código de incumplimiento sistemático de razones. O sea, muchas veces, digamos, en la parte del empleador dicen, como hablábamos, no me ha pagado el salario, 4 meses, pero no se acordó nada. Yo me siento inconforme. Claro. No está cumpliendo y le digo, señor empleador, le aplico el artículo 62 y 63, literal B, donde dice que si yo no me siento o me ha incumplido, usted me ha engañado y no me ha hecho las condiciones de pago de salarios, doy por terminado mi contrato por justa causa. Así de que manera indemnísima, porque es que el responsable no es usted, sino, no soy yo, sino es usted, afectándome mis condiciones laborales. Claro. Estos temas laborales, Blanquita, son muy interesantes, que yo sí invitaría a los televidentes que se tenga mínimo 2 o 3 partes acá de la parte laboral, porque es un mundo en donde se sufre de pronto afectación de los derechos y surgen una serie de inquietudes que a mí sí me parece que todos los televidentes de Santel las deben tener muy claras para poder accionar ese mecanismo que es tan bonito, el derecho laboral. Doctora Katy, muchas gracias por todas esas respuestas y esperamos que nuestras televidentes y las personas que nos escuchan hubieran podido aclarar dudas, ¿no? Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.